Página 24. El cuerpo y la mente, Karl R. Popper, 1994. Capítulo 1. Conocimiento, objetivo y subjetivo. 1.1. Los tres mundos. Damas y caballeros. Es un gran honor que me hayan invitado a Emory, y soy muy consciente del hecho de que esta invitación ha hecho recaer una gran carga de responsabilidad sobre mis hombros. He titulado esta serie de conferencias El conocimiento y el problema cuerpo-mente. Tal vez debería haberles dado un título que sonara mejor, como, El conocimiento humano y la mente humana, pero esto suena un poco etéreo y yo soy más alérgico a la palabrería que al humo del tabaco. He planeado estas 6 conferencias de la siguiente manera. 1. Conocimiento, objetivo y subjetivo. 2. Evolución, lenguaje y el mundo 3. 3. El mito del marco. 4. La interacción de los tres mundos. 5. Racionalidad. 6. Libertad. Pero no tengo la intención de ceñirme estrictamente a este plan, y considero una gran ventaja disponer de un curso de 6 conferencias, ya que esto significa que no tengo que preocuparme por el tiempo, puedo detenerme cuando el reloj indique las 3:50 diciendo que continuaremos la semana que viene. Es una ventaja a la que no deseo renunciar asociando cada conferencia a un tema definido. Quizá también cambie de parecer sobre la marcha, especialmente si ustedes, damas y caballeros, están dispuestos a plantear preguntas. Esto me lleva a una cuestión técnica. Me gusta que se me interrumpa y que se me hagan preguntas. Les pido particularmente que interrumpan mi conferencia siempre que diga algo que no esté del todo claro. De hecho, prefiero discutir a dar conferencias y me considero libre para cambiar el plan si se suscita cualquier tema en la discusión, o tal vez en el seminario, que me parezca que lo justifique. Además de las interrupciones, dispondrán de otra posibilidad para formular preguntas. Me detendré a las 3:50 para que quienes deseen marcharse o tengan que hacerlo puedan irse, pero todos los que tengan tiempo y quieran permanecer durante la discusión están invitados a quedarse y hacer preguntas. Me gustaría decirles, especialmente ahora que veo al profesor Paul Kuntz entre el público, que no tienen por qué tenerme miedo, a pesar de lo que el profesor Kuntz ha escrito en la ponencia. Creo que el profesor me malinterpreta, soy una persona muy pacífica y nunca he llamado imbécil a nadie en mi vida, y menos a un estudiante. Podría llamar imbécil a un colega, pero no recuerdo haberlo hecho nunca. Quisiera hacer otra aclaración antes de empezar. Considero que mi primer deber para con mi público consiste en hacer siempre todo lo posible para que se me entienda fácilmente. Considero mi segundo deber dejarles ver en todo momento qué camino estoy siguiendo. Esto les permitirá a ustedes considerar mis argumentos críticamente y, especialmente, comprobar si les estoy induciendo a error. Intento conseguirlo presentándoles mis problemas y, generalmente, incluso mis soluciones provisionales. Solo después procedo a desarrollar mis argumentos. De este modo pueden ustedes ver de antemano qué camino estoy siguiendo y contemplar mis argumentos críticamente. Esto significa que mi ciclo de conferencias tendrá una especie de estructura en espiral. Esta se inicia del siguiente modo. Desde A hasta B ofrezco un esbozo en líneas generales del problema que tengo entre manos, que luego voy estrechando en diferentes etapas hasta llegar a la formulación provisional F. TB escribe. Inicia en un estado, supuestamente ya encuadrado, conocido. Pero no esperamos que esté conocido al 100%. Se lanza en pos de un nuevo estado,
paso a paso para ir midiendo la situación. Han dicho que una hormiga puede devorar a un elefante, si cuenta con el tiempo suficiente para ello. Es por eso, que el tiempo y la imposibilidad para regularlo a nuestro antojo, es una limitante fuera de nuestro poder. La espiral del cambio establece que siempre terminamos en un punto de mejores resultados. Comenzaré explicándoles a ustedes los dos conjuntos principales de problemas que tengo la intención de tratar. Son, conjunto A, el problema de los dos tipos de conocimiento y la relación que hay entre ellos. 1. Conocimiento en sentido objetivo. 2. Conocimiento en sentido subjetivo. Conjunto B, el problema cuerpo-mente o, como también se lo denomina, el problema mente-cuerpo. Explicaré el primero de estos problemas con ayuda de varios ejemplos. 1. Podemos decir, es bien sabido que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno, o es bien sabido que podemos explicar las estructuras atómicas y nucleares en función de las llamadas partículas elementales, pero no se sabe si las partículas elementales gozan a su vez de una estructura. Esto representa todavía un problema no resuelto. Estos ejemplos explican lo que quiero decir con la expresión conocimiento en sentido objetivo. 2. Los siguientes ejemplos pueden explicar el conocimiento en sentido subjetivo. Él sabía que sobrepasaba el límite de velocidad. Él sabía que el agua se compone de hidrógeno y oxígeno. Los siguientes ejemplos también pueden encajar bajo el epígrafe de conocimiento subjetivo, aunque son algo diferentes. Él pensaba que las partículas elementales poseen una estructura interna. Él observó que había luna llena. Él observó un disco amarillo. Él vio un destello amarillo. Él se golpeó la espinilla. Él sintió un escalofrío. Espero haber distinguido de forma razonablemente clara entre ambas clases de conocimiento, el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. Resulta interesante observar que la mayoría de los filósofos, aunque no todos, se ocupan solamente del conocimiento en sentido subjetivo o, como diré en aras de la brevedad, del conocimiento subjetivo. Existen muchos libros filosóficos dedicados a la teoría del conocimiento, una teoría que también se denomina epistemología, que nunca mencionan que exista algo como el conocimiento objetivo. Y si en alguna ocasión tratan el conocimiento objetivo, la mayoría presupone que se puede explicar enteramente el conocimiento objetivo en función del conocimiento subjetivo. Con otras palabras, se supone que el conocimiento objetivo consta de muchos elementos del conocimiento subjetivo, que, de algún modo, están vinculados. Les puedo decir desde el principio, que al menos durante 35 años he adoptado precisamente la postura contraria sin causar, sin embargo, gran impacto. De modo que este es un punto en el que ustedes harían bien en considerar críticamente lo que voy a decir a continuación. Mi posición es la siguiente: estoy principalmente interesado en el conocimiento objetivo y en su aumento, y sostengo que no podemos comprender nada sobre el conocimiento subjetivo, si no es a través del estudio del aumento del conocimiento objetivo y del toma y daca que se produce entre ambas clases de conocimiento, en donde el conocimiento subjetivo consiste más en tomar que en dar. Cuando finalice la introducción general, dedicaré la mayor parte del resto de la conferencia de hoy a este problema. ¿Por qué es importante el problema del conocimiento? Porque plantea ciertas cuestiones que aquí llamaré las cuestiones importantes. Afecta a la cuestión importante de la racionalidad, a temas importantes como son el aumento del conocimiento científico y el papel que éste desempeña en nuestra civilización, a las cuestiones importantes de la responsabilidad moral de los científicos y nuestra deuda para con la civilización, al tema de la función que desempeña la universidad y a la cuestión de la tradición frente a la crítica. No obstante,
El problema del conocimiento goza sin duda de una ventaja sobre estas cuestiones importantes: se puede tratar de una manera crítica y racional, mientras que el enfoque directo de cualquiera de las cuestiones importantes corre el peligro de degenerar en un sermón y de producir esa palabrería a la que, como he dicho anteriormente, soy alérgico. El problema del conocimiento será uno de mis dos problemas principales en este curso. El otro, como ustedes recordarán, es, B, el problema cuerpo-mente o, como también se denomina, el problema mente-cuerpo. Ahora lo explicaré un poco. Vivimos en un mundo de cuerpos físicos y nosotros mismos tenemos un cuerpo físico. Sin embargo, cuando hablo con ustedes, no me dirijo a sus cuerpos, sino a sus mentes. Así, pues, además del primer mundo, del mundo de los cuerpos físicos y de sus estados físicos y fisiológicos, que designaré como mundo 1, parece que existe un segundo mundo, el mundo de los estados mentales, que denominaré mundo 2. De este modo se plantea una cuestión concerniente a la relación entre estos dos mundos, el mundo 1 de los estados o procesos físicos y el mundo 2 de los estados o procesos mentales. Esta cuestión constituye el problema cuerpo-mente. Cuando les hablo emito, en primer lugar, varios sonidos, que son sucesos físicos que ustedes pueden detectar con ayuda de sus oídos, los cuales son detectores de ondas de presión. Pero ustedes no solo detectan estas ondas, sino que las descodifican, oyen sonidos portadores de sentido. Estas ondas físicas transportan un significado hacia ustedes, o así lo espero, son significativas, quizá les hagan, y espero que así sea, pensar. Según el famoso filósofo francés René Descartes, también llamado Cartesius, mi mente actúa ahora sobre mi cuerpo, el cual produce sonidos físicos. Estos actúan a su vez sobre los cuerpos de ustedes, esto es, sobre sus oídos y, después, sus cuerpos actúan sobre sus mentes y les hacen pensar. Descartes y los cartesianos denominaron este proceso interacción entre cuerpo y mente. Nosotros podemos sustituirlo hablando de la interacción entre los estados físicos y mentales. Pienso que se trata de simple sentido común el aceptar, al menos provisionalmente, que, de hecho, existe esta interacción entre los estados, o procesos, físicos y los estados, o procesos, mentales, o entre los mundos 1 y 2. Y dado que se puede decir que las cosas que interactúan son reales, podemos aceptar la realidad de estos dos mundos. Así, puedo describirme a mí mismo como dualista cartesiano. De hecho, supero incluso a Descartes, soy un pluralista, ya que también acepto la realidad de un tercer mundo, que denominaré mundo 3. Lo explicaré muy sucintamente ahora mismo, dado que mi norma consiste en presentar ante ustedes, desde el mismo principio, no solo mis problemas, sino también mis soluciones provisionales de estos problemas, y la teoría de la realidad del mundo 3 constituye el elemento más importante dentro de mis soluciones provisionales. Con la denominación mundo 3 me refiero, en líneas generales, al mundo de los productos de la mente humana. Estos productos son en ocasiones objetos físicos tales como las esculturas, cuadros, dibujos y construcciones de Miguel Ángel. Son objetos físicos, pero son una clase muy peculiar de objetos físicos, según mi terminología pertenecen tanto al mundo 1 como al mundo 3. Otros productos de nuestras mentes no son exactamente objetos físicos. Consideremos una obra de teatro de Shakespeare. Se puede decir que el libro escrito o impreso es un objeto físico, como lo es, digamos, un dibujo. Pero evidentemente la representación de la obra no es un objeto físico, aunque tal vez se pueda decir que es una secuencia muy compleja de acontecimientos físicos. Pero ahora recuerden, por favor, que no hay una sola representación de Hamlet de la que se pueda decir que sea idéntica a la obra de Shakespeare, Hamlet, en sí.
La obra de Shakespeare tampoco es la clase o conjunto de todas sus representaciones. Se puede decir que estas representaciones representan o reproducen esta obra, del mismo modo que se puede decir que una o varias fotografías representan un edificio o una escultura, o que grabados de diversa calidad reproducen un cuadro o un dibujo. Pero el mismo cuadro original es distinto a su reproducción. Y de un modo algo similar, el Hamlet de Shakespeare difiere, en sí mismo, de sus diversas reproducciones o representaciones. Pero, mientras que un cuadro original es, como hemos dicho, un objeto físico peculiar, el Hamlet de Shakespeare claramente no lo es. Aunque se puede decir que sus reproducciones pertenecen tanto al mundo 1 de las cosas físicas como al mundo 3 de los productos de la mente, la obra, Hamlet en sí, pertenece únicamente al mundo 3. Ocurre algo similar con una sinfonía. La partitura de la Sinfonía Primera en Sol menor de Mozart no es la Sinfonía de Mozart, aunque representa la Sinfonía de Mozart en forma codificada. Las diversas interpretaciones de la Sinfonía en Sol menor de Mozart tampoco son la Sinfonía de Mozart, guardan con la Sinfonía una relación de reproducciones. Estas interpretaciones pertenecen simultáneamente tanto al mundo 1 como al mundo 3. Pero la sinfonía en sí pertenece únicamente al mundo 3, ese mundo 3 que comprende la arquitectura, el arte, la literatura, la música y tal vez lo más importante la ciencia y la erudición. La idea del mundo 3 es, soy consciente de ello, una idea inusual y muy difícil. Así, pues, no piensen, por favor, que se supone que deben ustedes comprenderla totalmente la primera vez que se mencione. Con todo, pienso que lo mejor es poner todas mis cartas sobre la mesa de inmediato, a fin de que ustedes puedan examinarlas y para que puedan saber qué camino sigo. A propósito, esto me hace recordar una anécdota. Hace muchos años, cuando vivía en Nueva Zelanda, tenía un amigo, el viejo Dr. Farr, un profesor emérito de física y famoso estudioso del geomagnetismo, conocido por su agudo ingenio. Cuando casi contaba 80 años de edad todavía se interesaba por los estudiantes de su antiguo departamento de física y con frecuencia hablaba con ellos en la calle. Un día, un estudiante se sentía claramente incómodo y cuando le preguntó, ¿qué le sucede? El estudiante tartamudeó, discúlpeme, Dr. Farr, pero se ha puesto el sombrero al revés. A lo que éste respondió inmediatamente, ¿cómo sabe en qué dirección voy? Ahora quiero que sepan qué camino estoy siguiendo, a fin de que puedan descubrir más fácilmente en qué me equivoco. Por tanto, les ofreceré a continuación lo que, en cierto modo, se puede describir como la tesis principal de mi curso. Es la siguiente. No podemos comprender el mundo 2, esto es, el mundo habitado por nuestros propios estados mentales, sin comprender que su función principal consiste en producir objetos del mundo y en que sobre él actúen los productos del mundo 3, ya que el mundo 2 no solo interactúa con el mundo 1 como pensaba Descartes, sino también con el mundo 3. Los objetos del mundo 3 únicamente pueden actuar sobre el mundo 1 a través del mundo 2, que funciona como intermediario. Podemos representarlo por medio de un simple diagrama. El mundo 3 se compone, entre otras muchas cosas, de registros y puede constar de registros de temperatura. En el caso de los registros de temperatura puede parecer como si el mundo 1, por medio de un gráfico y de un instrumento de registro automático, actuase directamente sobre algo que está en el mundo 3, pero no es así. Somos nosotros quienes disponemos, quienes somos los intermediarios y quienes llevamos a cabo este registro de temperatura y regulamos todo el asunto, de modo que pueda pasar a convertirse realmente en un registro de temperatura, en un gráfico que pertenece tanto al mundo 1 como al mundo 3. El mundo 1 solo puede actuar sobre el mundo 3 a través de nuestra acción como mediadores.
Un ejemplo similar a la inversa sería el sistema de control automático de una planta química. Nuevamente, el mundo 3, es decir, ciertos planes y metas objetivas existentes en el mundo 3, regula de algún modo lo que sucede en la planta química del mundo 1 a través de máquinas automáticas. Pero somos nosotros quienes debemos instalar estas máquinas automáticas y solamente a través de nosotros tendrán los objetivos reales efecto en el mundo 1. Si mi tesis es correcta, no podemos pensar en aproximarnos a una solución del problema cuerpo-mente a menos que tengamos en cuenta el mundo 3, ya que el problema cuerpo-mente gira en torno a la relación que vincula el mundo 1 al mundo 2. Si el hecho de que el mundo 2 funcione como intermediario entre los mundos 1 y 3 constituye un elemento importante en dicha relación, entonces el problema cuerpo-mente deberá permanecer inconcluso, como si dijéramos, hasta que lo ampliemos para que cubra las interrelaciones entre los 3 mundos. Ahora pueden ustedes comprender por qué he dicho que no solo soy un dualista, sino también un pluralista. Esta posición está decididamente pasada de moda. La moda preponderante en filosofía es decididamente monista, una situación que ha persistido durante largo tiempo. Ha habido clases muy diferentes de monismo. Hasta una fecha reciente estaba en boga una escuela que intentaba interpretar los objetos físicos como conjuntos de fenómenos, como posibilidades de observación, como constructor de observaciones o como datos sensoriales. Es decir, estaba de moda intentar reducir el primer mundo al segundo. Esta forma de monismo ha recibido diversas denominaciones, por ejemplo fenomenalismo. En el momento actual está más en boga otra forma de monismo que se designa como fisicalismo o, en ocasiones, como conductismo o materialismo, y dice que aceptar lo que yo llamo mundo 2 significa introducir complicaciones innecesarias, dado que es más simple y más conveniente decir que únicamente existen objetos y estados físicos. Queda admitido que, si les hablo a ustedes, estoy emitiendo sonidos físicos y que mi fisiología se ha de encontrar en el estado adecuado para poder hacerlo. Se admite asimismo que su yo, o más bien su fisiología, puede verse incitada a realizar las respuestas apropiadas a mis ruidos. Pero se sostiene que es innecesario suponer que nosotros, ustedes y yo, estemos haciendo algo que se asemeje a prestar atención o a pensar. 3 de los fisicalistas más destacados son mis amigos Rudolf Carnap, Herbert Feigl y Willard Van Orman Quine. Quine trata esta cuestión de forma muy concisa y reconoce su deuda para con Carnap y Feigl. Al hablar sobre el comportamiento humano, Quine pone en duda si se puede ganar algo al postular estados mentales tras el comportamiento y resume la cuestión en pocas palabras al decir, y le cito, los estados corporales existen de cualquier modo, ¿por qué añadir los demás? Podemos encontrar esta cita en la página 264 de su libro Word and Object, Palabra y Objeto. Es interesante que filósofos como Berkeley y Mach formularan preguntas muy parecidas. Mach escribió, las sensaciones existen de todas formas, ¿por qué añadir los objetos materiales? Página 33.